Bienvenida a mi podcast Madres Ambiciosas. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés súper bien. Hoy te tengo un episodio nuevo y hemos vuelto con las entrevistas. Sí, hace tiempo que no teníamos una entrevista, esta es súper interesante. Te adelanto de todas maneras que se vienen cambios en este podcast. Te los iré contando próximamente en redes sociales, si estás suscrita a mi email y bueno, si no, también por aquí. Bueno, como te decía, hoy tengo una entrevista con una persona súper interesante, con Bego Martín Baeza. Si tú tienes miedo a hablar en público, a exponerte a través de la pantalla, si tú quieres reinventarte, pero te da miedo pensar que en algún momento vas a tener que exponerte, si quieres potenciar tu visibilidad o tú ya has emprendido y quieres impulsar tu negocio o incluso tu carrera, pues te interesa esta charla. Bego nos va a contar cómo perder el miedo a la cámara, nos va a contar la importancia de tener visibilidad. Todo lo que nos cuenta nos sirve para hablar en público, tanto en persona, en vivo, como en pantalla, que es nuestra nueva realidad. Bueno, no me enrollo más y te dejo con la entrevista. Bego, bienvenida, muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos tu historia. ¿Quién eres? Bueno, ¿A qué te dedicas? ¿Y de dónde vienes? Bueno, pues muchas gracias, Roxana, por este ratito. Para mí es un placer hablar contigo porque además tienes un montón de energía y escucharte también es chute de motivación, que eso es muy importante, de qué personas te rodeas. Para mí también fue un placer estar en clase con tus chicas de tu comunidad, que ojalá lo repitamos pronto, que yo felicísima. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy Begoña Martín, soy periodista y consultora de comunicación y llevo vinculada pues a la comunicación prácticamente desde que empecé la carrera. Yo estudié periodismo y bueno, pasé una etapa trabajando como periodista en Estados Unidos, pero al final las cosas del destino acabé en política. Estuve varios años trabajando en comunicación política, asesorando a altos cargos políticos en su comunicación, en los debates, en la parte de prensa y de entrevistas, en el día a día, ¿no?, de la comunicación política. Fue una etapa apasionante en la que aprendí muchísimo, tanto en el Parlamento Europeo en Bruselas como en el Congreso de los Diputados en Madrid y bueno, también en partido político. Y bueno, al final allí a lo que me dedicaba yo es a lo mismo que me dedico ahora, pero en realidad con otro perfil, ¿no? Al final ayudaba a mis jefes a comunicar mejor sus ideas y lo que hacían y a conectar mejor con sus votantes y ¿no?, con la gente a la que tenían que dirigirse. Pero bueno, te cuento un poco esto porque sé que en tu comunidad hay muchas historias de reinvención y que tú ayudas precisamente a las mujeres a reinventarse y digo, bueno, me voy a detener un poquito más en esta parte de mi historia porque, ¿no?, seguro que os gusta. A todos sí, claro que escucharlo. sí, a todos nos interesa esta historia. Es una historia, a mí me encanta. Aparte, bueno, tú tuviste una inspiración. Sí, ahora si quieres lo cuento brevemente. Vale. Pero bueno, básicamente yo estaba feliz en el trabajo en el sentido de que hacía lo que me gustaba porque era comunicación, pero no sé si alguna vez habéis sentido como que a lo mejor estáis en el despacho, sobre todo los que pues tenéis un trabajo de oficina, ¿no?, que miráis por la ventana y pensáis, Dios mío, es que la vida está ocurriendo ahí fuera, yo estoy aquí dentro y a pesar de estar, en mi caso, en Bruselas, como en el epicentro de todo lo que ocurría ahí del mundo, aún así sentía que me estaba perdiendo lo que de verdad estaba ocurriendo ahí fuera, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy independiente, muy líder en ese aspecto, ¿no? Y a mí, pues, no me gustaba proponer cosas nuevas a veces y encontrarme con paredes de no poder avanzar, ¿no? Sentir que a lo mejor había tocado techo donde estaba, no poder hacer lo que quisiera en realidad, sentir esa libertad, ¿no? Yo creo que esto va con cada uno, pero yo sentía que tenía que ser más libre y que mi vida profesional no tenía que ser todos los días en el mismo formato, ¿no? Que tenía que tener la libertad de decir, hoy hago esto, mañana hago lo otro y si me equivoco, pues me equivoco yo y si lo hago bien yo, ¿no? Así que al final leí un libro que fue una inspiración para mí, que es el libro de Pablo Arribas, del universo de lo sencillo. Aquí lo dejo para quien me escuche. Que yo siempre digo que si me dieran 1 euro por cada vez que recomienda el libro de Pablo, igual ahora tendría ya un imperio. Pero bueno, leí un libro que al final pues me hizo las preguntas que yo a mí misma no me estaba haciendo por miedo a la respuesta, ¿no? Al final, ¿cuál quiero que sea el plan A en mi vida? Si de verdad lo estoy intentando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo cada día para intentar acercarme más a mis sueños o a lo que siempre había querido para mi vida?
Y bueno, preguntas que al final en realidad yo ya sabía la respuesta, pero a mí me daba muchísimo miedo hacérmelas, porque al final ibas a suponer salir de mi zona de confort, salir de lo que el entorno había dispuesto que yo tenía que hacer, ¿no? Que era pues estudiar una carrera, encontrar unas prácticas y después un trabajo y luego otro mejor pagado y luego así ir superándome y al final con 21 años estaba en un puesto importante, cobrando un dineral, en realidad, esa es la realidad, cosa que a lo mejor no iba a cobrar aquí ni en España ni con 40, conociendo gente muy importante y viajando, pero no era feliz del todo. Y al final, pues yo creo que la vida es demasiado corta como para intentar quedarnos en una zona que no nos inspira y en la que no sentimos que somos nosotros, ¿no? Yo sentía un poco que iba a trabajar a veces como con una careta, ¿no? Que no era enteramente yo. Y eso llegó un momento que dije, no puede ser, ¿no? Y incluso iba a entrevistas de trabajo y me iba fenomenal. Y me ofrecían otras cosas cuando quise volver a España y yo sabía que me había ido muy bien, pero seguía sin sentir, es que no he sido yo del todo tampoco, ¿no? Así que bueno, decidí volver a España de mi etapa en Bruselas. Aquí me tomó un tiempo tomar la decisión, pero al final dejé el trabajo y empecé a buscarme, que yo creo que las personas que te siguen también están un poco en ese proceso, ¿no? Pues de qué hacer con tu vida, hacia dónde, no sé, ponerte en camino. Y bueno, ya voy a hacer la historia muy cortita para ponernos a hablar del tema, pero ya que estoy, quiero decir lo que siempre intento trasladar si alguien me está escuchando y está en ese proceso de cambio o de reinvención, que no esperes a tenerlo todo claro para actuar. Que te rodees de personas que te pueden ayudar a clarificar el proceso, mentores, libros, amistades, referentes para ti, que te vayan haciendo preguntas, que te vayan guiando, que te vayan dando pues formación en lo que a ti te va, ¿no? O una guía que te puede ir ayudando, pero no esperes a tener la claridad total para actuar, porque entonces no lo vas a hacer nunca, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una reinvención profesional, yo siempre lo digo, es un proceso de búsqueda constante y de prueba y error, y de esto me gusta, esto no me va gustando tanto, aquí he visto que he resonado más conmigo misma, aquí quizá no tanto, pero que el camino se hace andando. Claro, es una Y evolución, eso es, es una eso es. evolución. Tú no puedes decir, bueno, ya, es que llevamos el perfeccionismo, o igual lo utilizamos como un pretexto, ¿no? Decir, bueno, hasta que no lo sepa perfecto, hasta que no lo tenga todo perfectamente planificado, ¿a dónde voy? ¿Qué voy Eso a es. hacer? ¿Cómo voy a dejar lo que ya conozco? Eso es. Y a mí esto me obsesionaba mucho porque yo he sido siempre una persona muy perfeccionista en lo que hacía. Venía de un trabajo en el que cometer un error podía tener consecuencias catastróficas, con lo cual estaba sometida a mucha presión, esa es la Que realidad, no te... ¿no? Un mal Y tweet. exacto, un mal tuit podía cargarse una carrera o la mía también. O una mala lista de votación, que también me pasó, equivocarte en un voto también podía suponer un drama. Y yo venía con esa presión y entonces pensé que yo tenía que tener, pues exacto, todo claro, ¿no? A la hora de emprender un proyecto. Y han pasado 3 años y sigo sin tenerlo todo claro. He sido capaz de ser rentable, de mantenerme a mí misma, de tener mis primeros clientes y mis primeros alumnos, de probar diferentes tipos de formaciones y de proyectos dentro de mi marca y sigo sin tenerlo todo claro. Pero bueno, cada día me voy acercando más a esa claridad y a esa conexión conmigo misma que yo quiero tener. Si me hubiera quedado parada hace 3 años esperando a que me llegara la inspiración divina un día al despertarme, pues no Sigues estaría ahí. aquí. Entonces, con esto quiero aprovechar para animar a quien me escuche a que dé pasitos poco a poco, que se rodee de personas que te pueden ayudar y guiar, pero que dé pasitos, ¿no? Y sobre todo que aproveches esta etapa también para formarte en aquello que sabes que a lo mejor que vas a necesitar en el futuro, como de lo que vamos a hablar hoy de comunicación, pero que quizás a lo mejor pues no lo dominas tanto, ¿no? Pues por el sector por el que vienes o que aproveches también ese momento de reinvención para formarte en las áreas que te van a ayudar en el proceso y que te lo van a hacer más sencillo. Eso también a mí me ayudó mucho. Y bueno, que al final no he dicho lo más importante, que es lo que hago ahora, que es que ayudo a las personas a comunicar mejor su talento y sus ideas. Lo hago para emprendedores, para que hagan sus proyectos crecer y también lo hago para empresas, ¿no? Ayudando pues a los empleados y a los directivos a comunicar mejor y digamos que a ir profesionalizando sus habilidades de comunicación. Especialmente ahora, ¿cómo lo estoy enfocando? Bueno, pues al mundo virtual, porque es en el que estamos, ¿no? Ahora nos toca Lo comunicar, sabemos. exacto, a través de la pantalla, nos toca comunicar a través de reuniones por Zoom, a través del vídeo. Y bueno, todavía es verdad que tenemos que hay físico, pero no tanto como antes, ¿no? Entonces, ahora tenemos como un reto por delante muy importante en este aspecto. Y ya, que como veis hablo mucho, me voy a callar para que Roxana pueda preguntarme todo lo que quiera. Yo encantada, Bebo, que tú se lo sigas contando.
A ver, nos dices que nos enseñas a comunicarnos mejor. ¿A qué te refieres con comunicarnos mejor? Muy ¿Qué bien. es? Me encanta que me hagas esta pregunta porque es en realidad empezar por lo más básico y no suelen hacérmela, o sea que me parece una gran pregunta. ¿Qué es comunicarnos mejor? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. En realidad comunicarnos mejor es, primero, saber poner palabras a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que queremos lograr y luego ver de qué manera somos capaces de trasladárselo a la otra persona. Al final, un proceso de comunicación es, pues, tú mandar un mensaje, que una persona lo reciba y que genere algo en esa persona, ¿no? Que le mueva la acción. Puede ser que aprenda algo, puede ser que decida comprar algo, puede ser que decida tomar un cambio en su vida, ¿no? Pero al final yo enseño a las personas a comunicarse para generar transformación al otro lado, ¿no? Y transformación en uno mismo, que eso también es muy importante. ¿Qué nos pasa normalmente? Que yo creo que estamos como muy obsesionados con ser los mejores con lo que sabemos y seguir formándonos y seguir avanzando y dejamos como muy de lado el aprender a contar bien lo que hacemos y lo que somos, cuando en realidad es lo esencial, porque da igual que tú sepas muchísimo, da igual que tengas una experiencia y una trayectoria espectacular, que tengas a nivel pues, formativo 1000 másteres o que tengas millones de clientes, en fin, si no eres capaz de trasladar a la otra persona quién eres y qué haces, es muy difícil que en realidad acabes creciendo profesionalmente o que le des el impulso que merece al proyecto que tienes entre manos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que las personas conozcan quién eres, qué haces y cómo las puedes ayudar? Y estoy súper de acuerdo contigo. Muchas veces es como de, tengo la mejor estrategia de marketing, he hecho un lanzamiento, bla, bla, pero no compra nadie. ¿Y por qué no compra nadie? Pues porque igual te has formado muy bien, tienes la mega estrategia, pero eres incapaz de transmitir ese mensaje. Eso es. Al final tenemos que, para mí la habilidad de comunicación, bueno, dicen los grandes gurús de la economía y de los negocios, siempre dicen que la habilidad de comunicarnos mejor hacia los demás y especialmente en público, en cualquier contexto, tendría que ser la principal habilidad que desarrollemos en nuestra carrera. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque lo estamos haciendo constantemente, ¿no? Si tú trabajas por cuenta ajena y necesitas hacerte oír en una reunión, necesitas comunicarte bien. Si necesitas presentar una idea nueva a tu jefe, necesitas comunicarla bien. Si necesitas presentar un proyecto o una idea a un potencial cliente, a un proveedor o en cualquier contexto, necesitas saber contarla bien. Además, si encima tienes un proyecto propio, que todo depende de ti, comunicar lo que haces lo estás haciendo todos los días, ¿no? Y de una buena comunicación va a depender que tú seas más visible o no lo seas. Es decir, por supuesto que hay muchísimas estrategias alrededor, como tú hablabas, que hay que saber de marketing, de ventas y de todo lo que tú quieras, pero esta es la base. Si tú no eres capaz de transmitir y de contar bien en público, y con el público me refiero hacia otras personas, da igual que sean una o que sean 27, ¿no? Y de transmitir claridad en tu mensaje, es muy difícil que la otra persona te comprenda y, en segundo lugar, que se mueva la acción, que es lo que tú quieres de ella, ¿no? Que tú cumplas tu objetivo. ¿Cuáles crees que son nuestros principales obstáculos a la hora de comunicar? Pues hay bastantes, pero en realidad todo empieza por lo más básico otra vez, que es la mentalidad, que es ese miedo que tenemos a exponernos, a hacer el ridículo, a que, pues, a no cumplir con las expectativas de los demás. Porque parece que, bueno, que el sistema educativo y la sociedad en la que hemos ido creciendo, sobre todo también en España o diría que incluso en Europa, pues nos han educado un poco en el tienes que hacer determinadas cosas, tienes que contar determinadas cosas, ¿no? Y salirte del camino, pues nos ha costado y hemos crecido un poco con eso. Además, hemos crecido en una sociedad que, bueno, creo que ahora eso está cambiando, pero que se ha juzgado mucho, ¿no? Que hemos opinado de todo, que hemos juzgado de todo. Y lo que pasa es que cuando llega el momento de tener que exponernos hacia afuera, de repente encontramos una barrera, ¿no? De qué va a pensar la otra persona de mí. Me va a ver esta arruga, me va a ver que no estoy bien peinada, me va a ver que me he equivocado en la palabra, en lo que tenía que decir. O igual yo creo que lo que tengo en la cabeza es muy bueno y sí, cuando lo cuento en realidad no le importa a nadie. Entonces se genera una serie de miedos que en realidad son autocreados por nosotros, ¿no? Que no se corresponden con la realidad y es porque al final pensamos que tenemos que comunicar pensando en las expectativas de los demás. Y esto es un error. Tú tienes que comunicar conectado contigo mismo y hacia el objetivo que tú tengas, claro, y adaptado al tipo de audiencia al que te dirijas.
pero siempre sin pensar en cumplir ningún tipo de canon ni ningún tipo de expectativa. Eso Que es súper tampoco las importante. conoces, ¿no? Exacto, O sea, pero en nuestra cabeza están en tu ahí aunque cabeza no están. sepamos, ¿no? Claro, tú te imaginas y te formas, esto se hace una bola de nieve. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a juzgar? Mira tal, ¿quién soy yo? Pero fíjate. Y bueno, a mí en su momento lo que me pasaba y también a muchas de mis alumnas, el miedo a que nos juzgue la gente cercana, porque igual los desconocidos, pues bueno, pero el miedo a, ¿qué va a decir mi prima, mi tía, mi madre? La gente más cercana y que se supone que, por otro lado, también más nos quiere. Es verdad esto que dices que al final nos da mucho más miedo que nos juzguen las personas que nos conocen. Yo recuerdo que cuando dejé el trabajo y empecé mi proyecto, estuve unos meses como más hacia adentro, por razones obvias, para pensar un poco dónde estaba y qué quería, y descansar sobre todo, que venía muy cansada. Y cuando empecé a exponerme en redes, eh, hasta a mí, que me dedicaba a la comunicación y que me he dedicado siempre, también me costaba un poco porque al final yo seguía deshaciéndome de esa opinión de los demás, ¿no? De que me importara poco el que dirán, pero es que, aunque digamos que no nos importa, crecemos con que nos importe el que dirán, ¿no? Y yo recuerdo que mis primeros stories y los primeros directos que yo hacía, cuando me encontraba con amigos o con gente conocida, me decían, ¿qué? Ahí viene ya la influencer, ¿eh? Ah, te lo decían. Y sí, me lo decían a la cara, ¿eh? Decía, ¿qué pasa, que te hemos visto ahí ahora de repente tal? Y yo decía, sí, y ya está. Entonces, al final se acabaron cansando de decírmelo, ¿no? Pero esto nos pasa, por supuesto, hay quien lo dice y quien no, pero al final lo más importante es darnos cuenta de que esto lo dice mucho Pablo Arribas también, de que entre los asesinos de sueños, el principal es la opinión de los demás. Es así, si tú vives y creas y trabajas pensando en cumplir otras expectativas, es muy difícil que lo hagas libremente. Y si encima piensas en qué te van a decir los otros, te bloqueas, te quedas paralizado y no vas hacia adelante. Entonces, de verdad, vamos a hacer un ejercicio como me encanta, de claridad, que tú hablas mucho siempre de esta palabra también. Nadie entra en redes sociales, ni se ve, ni entra en YouTube, ni pone un programa de la tele, ni va a una conferencia pagando una entrada, ni a un evento, ni va a escuchar a tal persona hablar de sus ideas para criticar ni para buscar el error. No tenemos tiempo de eso. Esa es la realidad. Que luego pensemos ciertas cosas, bueno, pero la realidad es que la acción la hacemos pues para entretenernos, para informarnos, para inspirarnos, simplemente por cotilleo, pero no lo hacemos de verdad. La gente no entra, no va a ver tus stories fijándote en si es A o B o C o si no lo hace, y tampoco pagas para ir a un evento a escuchar a una persona, ¿no? Por eso. Entonces, de verdad, las limitaciones las autoimponemos nosotros. Pero claro, a veces necesitamos a alguien de fuera que nos haga un poco ver la realidad, ¿no? Y sobre todo ver qué nos estamos perdiendo al otro lado. Porque digamos que la magia sucede cuando tú decides contarle al mundo tus ideas, lo que tú eres y lo que quieres hacer. Y da igual que tengas un proyecto propio o que trabajes en una empresa o que seas médico, da lo mismo. Que tú seas capaz de comunicar con seguridad y confianza, a partir de ahí empieza todo como a fluir mejor. Tu seguridad aumenta, tu autoestima aumenta, de repente empiezas a acercarte de manera más sencilla a las metas que tenías. Y de verdad, a mí me pasa con todos mis alumnos y clientes, de repente se hace un clic y dices, Dios mío, es como que de repente todo ha empezado a encajar. Ha empezado a encajar porque tú sabías que querías contar, ¿no? Claro, claro, la limitación está aquí, punto, no hay más. Y yo creo que también cuando dejas de poner ese foco en mí, o sea, en ti misma, en, mira, y como lo digo, y fíjate, y mira mis canas, y mira mi arruga, y mira no sé qué, y empiezas a poner el foco en lo que vas a ayudar, en el mensaje que vas a transmitir y cómo le vas a ayudar a la gente que está del otro lado, igual te ayuda a Total, perder, o sea, sí. Eso es muy importante lo que dices, porque al final yo ayudo a las personas a comunicar mejor su talento, porque pienso que su talento y sus ideas pueden ayudar a más personas, y que nadie se merece que esas ideas se queden en un cajón, se queden en casa, o que al final nunca no lleguen pues a lo mejor a conseguir ese cambio en el mundo solamente porque no has sido capaz de contarlo. Entonces, tú te mereces que las personas te conozcan porque has trabajado mucho, porque te has esforzado mucho y porque cada día intentas hacerlo mejor, ¿no? Y las personas también se merecen, no sé, conocer lo que tú haces porque a lo mejor les ayudas, ¿no?
Si tú no comunicas, eres invisible. Cuanto mejor comuniques, más visible eres, a más personas llegas y por lo tanto a más personas puede ayudar lo que haces. Esto es súper importante. Pensad en un médico, ¿no? Un médico, cuando hay médicos que dan conferencias, que se van a eventos internacionales y dan conferencias para explicar pues, una operación muy compleja que salió bien y que ha aprendido esa operación para ayudar a otros médicos. Si ese médico se queda en quirófano y no da esa conferencia, habrá otros médicos que no lleguen nunca a conocer esa técnica, ¿no? Igual, ¿no? Si y Roxana pensó que en tu caso, con tu trayectoria de reinvención profesional y lo que tú pasaste, lo bueno y lo malo, pensaste que podías acortar el camino a otras mujeres que estaban viviendo lo mismo y llegas a quedarte en casa, en tu despacho, sin haber hecho nada, pues todas las mujeres que tienes ahora en tu comunidad, ¿no? Seguirían sufriendo esos baches y cometiendo los mismos errores que tú les estás intentando por lo menos ahorrar o acompañar o paliar, ¿no? Entonces, vamos, como tú bien dices, a poner el foco en lo que podemos hacer hacia el otro. Eso también es muy importante. Sí, y aquí me conecta también con el síndrome del impostor, que yo le llamo que es un síndrome egoísta, porque al final es y quién soy yo y los demás a los que podría estar ayudando ya no los estoy ayudando. Es como pensar que tienes, es que el ejemplo del médico me parece maravilloso. Tú tienes una técnica, tienes una cura de algo, pero te da vergüenza hablar. ¿Qué van a decir? ¿Te van a decir que quién eres? Pues nada, que te mueran. Exacto, eso es muy importante. Y otro aspecto también, conectando con lo que tú decías, bueno, en cuanto al síndrome del impostor, ayuda muchísimo a todas las clientas que yo he tenido y alumnas que han mejorado su manera de comunicarse, les ha ayudado a paliar mucho el síndrome del impostor, porque se sentían más seguras a la hora de expresarse como profesionales. Entonces, eso también ayuda muchísimo. O sea, a veces nos obsesionamos con lidiar con el síndrome del impostor con muchísimos libros a veces de mentalidad, ¿no? y de crecimiento personal, que por supuesto es una parte importante del proceso, pero nos olvidamos de otras herramientas como mejorar la manera en la que te comunicas, que te va a ayudar muchísimo a ganar esa seguridad, ya que digas, oye, pues suena mucho mejor lo que digo de lo que sonaba ayer. Oye, pues fíjate lo ha entendido muy bien la persona a la que yo estoy ayudando. Entonces, eso te genera también seguridad y va haciendo pequeñito ese monstruito del síndrome del impostor que tenemos dentro, ¿no? Y otra cosa muy importante es también asumir que cuando nos da miedo expresarnos, exponernos, comunicarnos en cualquier plataforma, es también porque tenemos un poco de miedo. Nos da miedo lo que desconocemos. Si no sabemos cómo hacerlo bien, pues eso nos va a generar miedos e inseguridad. Entonces, también es lo más básico, pero si algo no sabes cómo hacerlo, ¿qué haces? Aprender a hacerlo, ¿no? Si tú quieres empezar a correr, pero no has corrido nunca, pues a lo mejor o te contratas a un entrenador, o ves vídeos en YouTube, o te compras una revista de corredores que te ayuden a ir haciendo esa transición para que te dé menos pánico correr una 5K, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final te da miedo lo que desconoces, pues haz porque no sea desconocido para ti, ¿no? Aprende herramientas, aprende cómo hacer un guión basiquito para grabarte un vídeo, aprende cómo sintetizar mejor tu idea, aprende cómo estructurar una presentación para que tú te sientas cómodo y para que siempre tengas la atención de la audiencia y no sufras por eso. Aprende qué ropa te puede hacer sentir más seguro cuando estás comunicando, ¿no? Ponle también remedio porque poquito a poco, rellenando esos agujeros, tú te vas sintiendo más seguro. Me encanta, da un primer pasito para desbloquear. Al final el camino se hace andando. Si nos quedamos paralizados, si nos quedamos escondidos en la cueva, pues ahí nos vamos a quedar. Un pequeño paso. Se me ocurre, o sea, igual ahora hablaremos de otras cosas, pero ir a tu cuenta, ver qué tips das, qué consejos, tú, libros, demás. O sea, un pequeño paso que te haga sentir que ya estás saliendo de esa cueva y que luego das otro y cuando te das cuenta ya has avanzado 1 kilómetro. No te habías dado cuenta que lo has hecho paso a paso, pero ya estás al otro lado. Eso es. Aquí es muy importante también que cada persona lleva sus ritmos de aprendizaje, ¿no? Y esto hay que respetarlo. Si a ti eres más tímido o te da más miedo exponerte, ¿no? Porque a lo mejor, imagínate que has estudiado, pues, sobre todo, pues, carreras muy técnicas, ¿no? Que son las que normalmente te hacen exponerte mucho menos y comunicar mucho menos mientras la estudias. No vas a ponerte el primer día, a lo mejor, a darte una superconferencia delante de 200 personas. O a lo mejor no te vas a poner a dar una entrevista en televisión. Empieza un poquito más atrás. Empieza marcándote un objetivo pequeñito, ¿no? A lo mejor en vez de empezar por la tele, pues que te hagan una entrevista en la radio, que te dé un poquito de seguridad, ¿no? Si tienes un proyecto personal y sabes que tienes que grabarte stories para hacerte más visible, no empieces poniéndote la cámara en la cara
infartando en el momento, ¿no? Empieza grabándote el desayuno y hablando aunque no se te vea, o grabando el paseo y grabándote las piernas mientras caminas, mientras cuentas algo que te importe, ¿no? Cada uno vamos marcando nuestro pasito, pero es muy importante también que asumamos la responsabilidad, esto lo digo mucho y en mi post de ayer, si lo habéis leído, y si no, pues os invito a hacerlo, que tenemos una responsabilidad, es decir, que no sepamos comunicar bien en el punto profesional en el que estamos puede que no sea tanta culpa nuestra, en el sentido de que pues en el cole no nos ayudaron, en la universidad tampoco, la sociedad actual tampoco ha hecho mucho por ello, a lo mejor en el trabajo en el que estamos tampoco. Vale, puede que la culpa no sea tuya, pero la responsabilidad de resolverlo sí, porque al final tú tienes en tus manos qué hacer, o me quedo como estoy o voy dando pasitos. Claro, no podemos culpar eternamente al sistema educativo. Esto, fíjate, yo esto sí lo he notado, y no es que yo sea una experta en hablar en público para nada, yo simplemente lo hago y ya está, o sea, yo no tengo ese miedo, yo lo hago, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero lo hago. Pero sí que me ayudó que en el cole, en México, desde siempre es hablar en público, hablar en público, hablar en público, o sea, desde siempre. Y cuando llegué a estudiar el máster aquí en España, era como, ya teníamos que hacer pues exposiciones, tal, presentaciones, y a mis compañeros les daba miedo porque nunca lo habían hecho y ya habían hecho una carrera. Era, pero ¿cómo puede ser posible que a estas alturas no? Claro, y luego llegas al trabajo, te enfrentas y bueno, pues es que fíjate que esto lo habrás leído por ahí, en Estados Unidos hicieron un estudio sobre los principales miedos de la población y el miedo a hablar en público durante una temporada estuvo el segundo. Primero la muerte y después el miedo a hablar en público. Y esto es un estudio real, no sé si es de los 80 o de los 90, no sé si se ha actualizado, tendría que investigarlo, pero es que esto era real. Y fíjate que en Estados Unidos, sobre todo ahora, pero ya antes, esto lo trabajan mucho, como tú en México, ¿no? En América en general se trabaja mucho desde el colegio. Aquí, ahora más, pero no es la realidad. Es decir, yo tuve la suerte que en el cole en el que estaba tenía pues modelos de Naciones Unidas, debates, y aunque no tenía la asignatura de oratoria o de comunicación, pude ir metiendo la cabecita. Pero no es lo habitual y a mí me pasaba igual. O sea, yo en la universidad me preparaba las presentaciones a veces cuando no me daba la vida en el metro, en la hora que iba de camino a mi clase y salían bien. Obviamente tenía un background que mis compañeros no tenían y mis compañeros infartaban, eran... Begoña, por favor, ocúpate tú de esto, que yo me ocupo si quieres de buscar la bibliografía, pero la presentación la haces tú, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que quien era más visible era quien se ponía de verdad a contarlo, ¿no? Yo siempre digo que ojalá tuviéramos un agujerito en nuestro sofá de casa, en nuestro despacho, en nuestra habitación o en la ducha cuando cantamos, para que vieran las personas pues cómo somos, lo que estudiamos, cómo somos en nuestro día a día, lo que tenemos dentro, porque a lo mejor tú pues en tu día a día comunicas fenomenal con tu pareja, ¿no? En tu petit comité cuando estás, ¿no? Y se ve lo que estudias, lo que te preparas y las cosas que te gustan, pero es que no existe ese agujero. Lo que la gente ve de nosotros es lo que nosotros le queremos contar, le queremos mostrar o lo que les queremos expresar, hasta donde queramos, pero sobre todo si tienes también un proyecto propio que quieres que vaya creciendo o si quieres crecer profesionalmente en el sector en el que estés, lo que van a ver de ti tus potenciales clientes o tus futuros jefes es lo que tú decidas mostrarles y lo que tú decidas comunicarles. Si tú te quedas callado y te haces pequeñito, es muy complicado que vayas a destacar en tu mercado, ¿no? Y al final eso significa que a lo mejor esa oportunidad profesional con la que siempre has soñado, pues no llega. Y tu sueño es que llegue. Claro, además la gente compra por confianza. O sea, si tú no estableces esa confianza, la gente no te va a comprar. Compra solamente a la gente con la que se identifica, resuena, pero claro, para identificar, claro, resonar, tener confianza, tienes que verlo. Porque exacto, hay marcas personales que dicen, no, o sea, bueno, te pongo mis posts, tengo aquí, pero no hago stories, no hablo, no salgo en ningún sitio. Creo que, hombre, no sé si sea imposible, porque igual es mi opinión, pero creo que le va a resultar muchísimo más complicado vender y establecer una relación con su gente, con sus seguidores o con todo el mundo. Absolutamente. No hay otro secreto para crecer que hacernos visibles en cualquier contexto, profesional, personal, que hacernos visibles y que tener seguridad en lo que comunicamos. Es que no hay otro secreto. Te podrán dar otras fórmulas mágicas, pero no lo hay. Y es que incluso aunque tú me dijeras, no, es que yo tengo ahora
imagínate, ¿no? Estoy emprendiendo, pero tengo 10.000 euros para invertir en publicidad. Da lo mismo, es que aunque inviertas en publicidad, para que esa publicidad funcione vas a tener que exponerte o hacer un anuncio en vídeo o salir sobre todo anuncios en vídeo que son los que mejor funcionan, o después, si consigues vender y quieres contarle a tus alumnos lo que haces, vas a tener que comunicar. Entonces, es importante que entendamos que aprender a comunicarnos en público y sobre todo ahora de manera virtual, para algunas personas supone salir de su zona de confort, es cierto, por timidez o por falta de experiencia, por miedos, pero no es para saltar al vacío. Es un puente para llegar a otra zona de confort. Esa es la realidad. Claro. Eso es lo importante, ¿no? Pensar que, vale, yo salgo de mi zona de confort porque voy a tener que exponerme y que contar lo que hago y lo que soy, pero voy caminando en un puentecito y llego al otro lado. ¿Y el otro lado qué es? El otro lado es la seguridad. De, ostras, qué bien sienta que me hagan una entrevista y saber presentarme. Qué bien sienta que me inviten a un evento de networking y salir de allí con 4 contactos que pueden ser interesantísimos para un proyecto en el que estoy colaborando. ¿No? Qué bueno es que de repente una persona se interese por lo que hago y me llame y tengamos una llamada de venta y yo cierre esa venta y pueda ayudar a esa persona y que ya no me cueste tanto. Entonces, de repente te empiezas a sentir con una confianza y dices, qué bien estoy aquí. Y te das cuenta que, bueno, has pasado ese puente, pero ya estás en otra zona de confort que era mejor que la de antes. Me encanta, Bego. Muchísimas gracias. O sea, tú entonces, o sea, el primer obstáculo sería trabajar la mentalidad. El primer obstáculo, más bien, el primer paso sería trabajar la mentalidad, ¿no? Trabajar la mentalidad. Y luego ya estamos hablando de saber comunicar el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje, por ejemplo, un mensaje bien comunicado y un mensaje que, bueno? Vale. Bueno, aprovecho por aquí la gente que nos está saludando, por aquí hola. y Emma. Hola, chicas, que nos estáis viendo por aquí. Espero que os esté resultando útil lo que estamos contando. Bueno, la diferencia es que el mensaje bien comunicado normalmente cumple el objetivo que tú te marcabas y el que no está bien comunicado no lo cumple. Si tú estás haciendo un webinar para vender y no comunicas bien, lo normal será, pues hay más factores, pero una consecuencia clara es que a lo mejor no vendes tanto o no vendes como querrías. Si tú quieres contarle pues algo que te preocupa no sé, a tus padres y elaboras bien cómo vas a contárselo, pues quizá en ese mensaje llegue de una manera o llegue de otra. Al final es eso, ¿no? Si lo cuento bien, es posible que la reacción sea la que yo quería, ¿no? Que cumpliera el objetivo. No hay que comunicar, o sea, yo siempre lo digo, sobre todo para las personas que tienen proyectos personales, no hay que comunicar por comunicar ni contar por contar, hay que siempre decir cuál es mi foco, cuál es mi objetivo. Mi objetivo este mes es que las personas me conozcan un poco más. Pues mi comunicación va a ir orientada a que me conozcan más. Mi objetivo la semana que viene es visibilizar un proyecto nuevo en el que estoy trabajando porque quiero empezar a captar clientes. Pues mis comunicaciones van a ir orientadas a eso. Pero para saber adaptarme tengo que tener una base. Si no, va a ser mucho más complicado hacer todo esto, ¿no? Cosas tan sencillas como, yo siempre digo, me encuentro todos los días sobre todo con las clientas con las que trabajo, cómo comunicar su marca personal, que no saben expresar, no tienen un discurso de presentación. Y a lo mejor llevan un año con su proyecto o 2, o incluso más. Y tu discurso de presentación es algo que tienes que tener, pero interiorizadísimo, trabajadísimo y además sabiendo para qué lo necesitas. Es decir, por ejemplo, Roxana hace entrevistas y directos y, por ejemplo, cuando yo la entreviste en el futuro, pues ella sabe que yo le voy a decir que se presente, tendrá que prepararse ese mensaje, ¿no? Exacto, imaginaros que también vas de ponente a eventos y te toca presentarte en un escenario. Pues ese mensaje, que a lo mejor lo adaptas un poquito al que utilizas en redes, tienes que tenerlo preparado. O cuando haces un webinar para vender pues tus acompañamientos, o una sesión 1 a 1 con una clienta para intentar que entre en tu programa. Entonces, eso, si no es posible que te enfoques 200 millones de horas en preparar tus productos y que la parte más básica o en actualizar el currículum y ponerlo precioso si quieres hacer una entrevista de trabajo o cambiar de trabajo, y que lo más básico que es cómo te cuento quién soy, qué hago y cuál es mi historia y qué puedo aportarte, no tenerlo trabajado. Ya. Mira, es que estoy conectando con una historia que me pasó, bueno, cuando empezaba el primer año, pues yo llevaba contándole a la gente lo que hacía, mira, no sé qué contaba, no sé qué historia contaría, pero el punto es que llegó la mentora con la que estaba trabajando en ese momento y me dijo, te voy a decir algo, o sea, y trató de ser lo más cariñoso posible, pero, o sea, yo, bueno, me dijo, Roxana, nadie entiende lo que haces.
tal Bueno, cual. fue, creo que uno de los, o sea, igual te podrá parecer una tontería, pero me sentí la más tonta del mundo, que igual no lo era, nadie me lo había enseñado, pero me sentía como, "Joder, es que llevo aquí presentándome, diciéndome, hablándome, y nadie está entendiendo qué demonios estoy haciendo". Y a partir de ahí fue como uno de mis principales focos de tengo que aprender a comunicar qué es lo que hago, pero igual antes de saberlo comunicar, tengo que tener muy claro yo qué hago. O sea, tuve que tener la claridad exacta Exacto. de a quién ayudo, cómo lo ayudo, qué le aporto. Eso es muy importante, ¿no? Por eso al final yo cuando hablamos de comunicación en público, pues pensamos muchas veces en la parte, pues la que más se enseña, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Pues el lenguaje no verbal, en las estructuras de cómo estructurar una buena presentación, todo eso yo lo enseño y es muy útil, pero a veces se nos olvida también lo más básico, ¿no? ¿Cómo hablo de mí? ¿Cómo me presento? ¿Cómo cuento mi historia? Dominar, por ejemplo, el arte del storytelling es lo más importante es empezar por saber contar bien tu historia antes de querer, ¿no? Utilizar las historias para conectar con las personas si no eres capaz de contar la tuya, ¿no? Y esto que te pasa a ti, pues a mí me pasa casi siempre. Cuando empiezo a trabajar con mis alumnos y se presentan o me cuentan su proyecto, lo primero que digo, lo primero que tenemos que cambiar es esto. Es que tú te expongas con más claridad, que comuniques mejor quién eres y qué haces, porque es que si tú al final, ¿sabes lo que pasa? Que vas a un evento con 30 personas, cuentas, te toca presentarte y nadie se acuerda de ti. Porque lo has enrevesado mucho, porque no has tenido que cómo Ay, hacerlo, ¿no? ah, Perdóname, es que me ha saltado lo de la batería y por eso me he quedado ahí medio congelada. nada, no te preocupes. Entonces, esa es la parte principal. Es asumir que al final lo que te separa de tu próxima oportunidad profesional probablemente sea que no estás comunicando como realmente eres y como realmente quieres lo que haces, quién eres y qué haces en público, de manera virtual ahora mismo, porque ahora mismo tenemos la pantalla y o convertimos la pantalla en un aliado o es una barrera. Es así. Entonces, es verdad que ahora hay que también, los consejos que se dan normalmente para hablar en público, ahora hay que adaptarlos un poco al entorno virtual, porque hay cosas que funcionan igual y hay cosas que son, que en la oratoria digital que se llama, hay que ajustarlas, ¿no? Eso también es súper importante. Al final tú, si te pones en un escenario a contar quién eres o en un evento, ves las caras de la gente, ves si están distraídos, si no, si te están prestando atención, si están a por uvas. Cuando tú estás haciendo un Zoom o una cosa como tú y la que tú y yo estamos haciendo ahora, yo no sé si en el otro lado el niño está mamá, ayúdame con los deberes, el vecino está ladrando, entonces no sé si me están atendiendo y tengo que esforzarme por intentar mantener la atención y utilizar recursos de manera más constante para captar la atención todo el tiempo. O sea, también hay que adaptarnos, pero la base es decir, tengo que trabajar la manera en la que comunico y luego lo adaptas a los formatos que te ponga pues, tu carrera o el momento en el que estás, ¿no? El momento profesional en el que estás. ¿Tiene más retos la comunicación online o son simplemente retos diferentes? Es una buena pregunta también si son más o no, ¿eh? Yo te diría que son diferentes. No creo que haya más, creo que son diferentes, porque es verdad que, por ejemplo, el online también nos da recursos que quizás a veces en el offline no tenemos, que se pueden integrar de manera también mucho más rápida, ¿no? Yo creo que son diferentes, pero si no estás formado, por lo menos en las bases, es muy complicado que te enfrentes a ellos. O sea, entonces hay que empezar por lo básico y luego ir adaptándote. Y el online, el tema que tienes también es que normalmente ahora tenemos, o sea, el mercado se ha hecho tan grande, el mercado digital, que es verdad que hay espacio para todos, pero destacar se hace más complicado. Si tú comunicas igual que el de al lado, si tú no has conectado con tu esencia a la hora de comunicar, ni con tu claridad, y comunicas igual que el de al lado, aunque lo que tú hagas sea diferente, va a parecer lo mismo. Entonces, también hay que, ¿no? Es verdad que en el offline, que también hay mucha competencia, pero es diferente, ¿no? Porque al final en un evento, pues compites contra otros 10 ponentes que hay, pero ya está. En una reunión de trabajo, pues si tienes que alzar tu voz, pues es con el entorno en el que estás. Si, por ejemplo, tienes que enfrentarte a una entrevista de trabajo, pues compites con los otros candidatos, pero tienes ese uno a uno con el entrevistador. En el online, sobre todo si tienes un proyecto propio, tienes un mundo inmenso en las redes, con millones y millones de personas, reuniones online en las que normalmente la gente no se activa las cámaras y no ves caras, y eso también es un tema.
O quieres grabar vídeos y tú sabes que te está viendo la gente, pero no sabes quién te está viendo exactamente y cómo hacer para que esa persona se quede más tiempo viendo tu vídeo. O sea que el presente, amigos, es comunicación virtual y esa es la realidad. Yo amo la comunicación presencial, es en lo que más feliz me siento, pero ahora el panorama que tenemos y que ha llegado para quedarse es comunicación virtual. Da igual a lo que te dediques. Si hasta los médicos están haciendo sus conferencias ya por Zoom, todo. Hay un dato espectacular, ¿eh? Durante el año de confinamiento, el consumo de vídeos de YouTube creció un 55%. Es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, los datos de verdad, TikTok, el crecimiento de TikTok en los últimos meses ha sido, pero bueno, es que los que se dedican a analizar tendencias no dan crédito. Y al final, bueno, el 85% leí ayer en un artículo de eventos, ferias y congresos online este año, o sea, se han hecho online este último año. O sea, el 85% es una barbaridad, es casi todo. O sea, que al final esto ¿en qué se traduce? En que el presente es comunicación virtual y vídeo. Esa es la conclusión. Vídeo y comunicación virtual. Si lo tenemos que hacer todos los días, pues vamos a hacerlo bien. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y sin miedo, con tablas. Sin miedo. Claro, además, o sea, es que al final es el presente. Te va a servir, aunque volvamos. Tú imagínate que volvemos. No creo que volvamos nunca a como estábamos antes, porque al final yo creo que hemos aprendido que se ahorran costes, traslados y demás. Pero suponiendo, o sea, nuestra comunicación, marca personal, Instagram, cualquier red social, porque incluso, aunque no te vean, por ejemplo, en Clubhouse, es también hablar en público. Igual totalmente, no claro, igual absolutamente. Es saber hablar y la voz cobra un montón de protagonismo. Eso es. Así que, bueno, que estamos aquí casi, esto se nos corta la hora, o sea que tampoco podemos... Claro, estamos aquí... súper rápido. Ya, a mí también, ¿eh? Cuéntanos, nos vas a invitar, bueno, cuéntanos tú, por favor, invítanos. Bueno, os voy a invitar, gracias a este hueco que me da aquí Roxana y a conectar con vosotros, a un workshop que tengo el martes que viene a las 7, es gratuito, estaremos 1 hora y media, en el que te voy a presentar el método Screentelling, que es un método de comunicación en público, virtual y presencial, en el que he estado trabajando estos meses pues para ayudarte a contar mejor lo que haces, especialmente a través de la pantalla. Y bueno, hablaremos de la importancia de la comunicación para relacionarnos y conseguir colaboraciones estratégicas, la parte que hablábamos de cómo presentarte tú y de decir aquí estoy yo sabiendo contar quién eres y tu historia. Hablaremos de estas limitaciones mentales que tenemos también todos a la hora de exponernos. Y bueno, yo creo que te puedes llevar recursos bastante útiles, por lo menos para empezar a dar tus primeros pasitos. Y tienes el enlace en mi biografía para apuntarte. Las plazas son bastante limitadas porque esta vez lo voy a hacer con una realización muy chuli, pero por Zoom, porque como vamos a hablar de comunicación, yo quiero ver caras, quien se atreva a querer poner la cámara. Entonces, lo más importante es si te apetece asegurar tu plaza, por lo menos asegurártela, luego si puedes venir en directo, maravilloso, si no se va a quedar grabado también. Vale, sí, se quedará grabado 2-3 días, no creo que lo deje más, porque al final también quiero que la gente que se inscriba tenga pues el compromiso de consumirlo, ¿no? No de dejarlo ahí en el olvido como nos pasa muchas veces con este tipo de formaciones online. Y nada, que es una formación que está pensada para personas que tienen su proyecto propio, para emprendedores, o bien que acaban de empezar o que ya tienen cierto recorrido y quieren dar el siguiente paso, por ejemplo, conferencias, medios de comunicación, nuevos proyectos, nuevos productos, al que está empezando para que tenga claridad a la hora de exponerse. Y también para las personas que tienen, que trabajan por cuenta ajena o que son profesionales, pues creativos, diseñadores, arquitectos, project managers digitales, este tipo de profesiones que necesitas en tu día a día comunicar mejor, hacer buenas presentaciones de producto y de servicio, tener una buena comunicación con tus clientes y con tus equipos, ¿no? O sea, que está muy, muy adaptado a estos perfiles. Así que si me estás escuchando y encajas con alguno de estos, pues yo creo que te va a ser súper útil. Vale, fenomenal. Bego, pues vamos a dejar de todas maneras, vamos a dejar este directo en mi perfil y pues espero, supongo que más gente lo verá y si me permites, si te lo estoy diciendo aquí en directo, esto también podemos hacer un episodio de podcast. Feliz, feliz. Te digo la verdad, todavía no he participado en ningún podcast de nadie, o sea que si esto se convierte en un podcast, yo sería feliz. Pues hacemos un episodio de podcast de me descargo el vídeo
y hacemos un episodio de podcast. Y bienvenida a tu primer episodio de podcast. ¡Yuhu! ¿Veis qué importante es comunicarnos? Gracias a este directo ya tengo mi primer episodio de podcast. Fenomenal. Oye, Bego, pues no os perdáis. A ver, repitamos las fechas. Es el día 27, que Eso es... es. ¿Qué día es? Martes a las 27. 7 hora española, que eso es importante. Será 1 hora y media más o menos para que te reserves ese tiempo sin distracciones. Tienes el enlace en mi biografía y cuando te apuntes verás que hay un grupito de Telegram en el que vamos a conocernos de aquí al martes. Es un canal en el que solo escribo yo. Tú me puedes escribir por privado, pero para que no sea agobiante. Y ahí voy a empezar un poco ya a dar pildoritas para que vayamos calentando motores antes del martes. Fenomenal. Pues no nos lo perderemos. Muchísimas gracias, Gracias Bego. a ti. Un beso a todos. Adiós. Como puedes darte cuenta, esta entrevista se llevó a cabo durante un directo de Instagram, así que si quieres ir a vernos, tienes el IGTV en mi perfil de Instagram. Si te apetece apuntarte al workshop de Bego, ve al link en mi bio en Instagram y ahí podrás apuntarte. Hay un botoncito que dice Workshop Bego Martín Baeza. Si sabes que necesitas tener visibilidad para tu carrera profesional, para tu emprendimiento o para reinventarte, ¿tienes miedo a la cámara? Ve y apúntate. Estoy segura de que vas a aprender un montón. Nos escuchamos a la siguiente. Adiós.